Buenos días. El que está conectada Lilian. Mira, yo creo que con este que se incorpora estamos todos, pero no sé si me podrían confirmar. Me dijo Johnny que eran 13 sucursales. Igual ahí vengan. ¿Ya estamos todos entonces? Bueno, vamos a arrancar y si se nos une alguien más, ahí lo... Venga, pues. Sí. Bueno, la idea es retomar estas capacitaciones, ¿verdad? Hablábamos con Johnny de que bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor hay que reforzar y novedades que vamos teniendo. Una de las novedades que hemos tenido, eh, que salió hace poquito, es una gama de tratamientos que se llama Neurocolors. Les voy a compartir pantalla. Pues ahí deberían ya estar viendo en pantalla. Que Neurocolors son unos tintes, de hecho, unas coloraciones en lentes que Prats ha sacado básicamente porque se ha ido convirtiendo en una tendencia, en una necesidad. No sé si ustedes habrán visto, pero hay deportistas de élite que han empezado a usar este tipo de coloraciones, eh, unos en el día y otros en la noche. Entonces, Prats se diseñó esta familia de lentes. Bueno, son dos coloraciones que les llamamos Neurocolors. Uno es Neurocolor Rise, que es ese tono amarillento, Neurocolor Rest, que es el tono rojizo. Entonces les voy a explicar un poco en qué consiste esto, cómo se puede llevar a la práctica optométrica en el consultorio, para que y si les llegan demandando este tipo de lentes o incluso si ya ven que es un perfil de paciente o de cliente que tienen en la óptica que les podría funcionar, pues que lo puedan ofrecer. Entonces, los neurocolors hay que tener en cuenta que son lentes oftálmicas con filtros cromáticos selectivos. Eh, entonces, filtramos una coloración, o sea, filtramos un espectro de luz, se absorbe y el resto lo deja pasar. Lo que hacen es mejorar el contraste de la imagen que estamos viendo, optimizan la percepción visual, ¿verdad? De lo que estamos observando, sirven o su efecto más placentero, digamos, o su efecto del uso es reducir la fatiga visual y, bueno, permiten adaptarse a diferentes momentos del día, ¿verdad? Por lo que tenemos dos coloraciones. Hay que tener en cuenta algo, igual que en todos los otros productos que tenemos en Prats, no bloquean el total de la luz azul. Sabemos que una parte de la luz azul es beneficiosa para nuestro organismo y nosotros solo filtramos las longitudes de onda que son más energéticas y que aceleran el envejecimiento en la retina, en el ojo. Entonces lo que filtramos es una porción de la luz azul-violeta. Eso es una imagen de todo el espectro electromagnético, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos compete dentro de este espectro es el espectro visible, que es esta porción que dice de entre 400 nanómetros a 700 nanómetros. Esto yo sé que hay algunos que a lo mejor ni entienden lo que es, otros que a lo mejor sí están familiarizados, nada más los explico para que entiendan. Dentro de todos los colores que nosotros vemos, que es la luz visible, que son los colores del arco iris, eh, tienen, digamos, una medición, que es la longitud de esa onda, ¿verdad? Esos picos que suben y bajan, esa frecuencia energética, y ven que cada frecuencia energética tiene un color. En los 400 vemos unos colores más violetas y de ahí van cambiando de color hasta
los rojizos, que son 700 nanómetros. Entonces, básicamente es para que comprendan que con estos filtros filtramos longitudes de onda cortas, que son estas. Ven que las ondas son mucho más cortas que estas que se van alargando hacia la derecha, hacia los rojizos. Entonces nosotros cortamos esa longitud de onda. Algo importante es que estos filtros sí modifican la percepción cromática. Obviamente son filtros que tienen una tonalidad y entonces van a ver el paciente, o sea, no sería útil recetar una lente con este filtro a un paciente que se dedica a diseñar, a diseño gráfico, porque diseño gráfico pues necesita ver los colores que escoge para su diseño de marketing o lo que sea. Entonces, si está usando ese filtro, obviamente tiene una alteración de lo que está visualizando y una alteración de lo que va a ver el paciente. El cliente, ¿verdad? El que le está vendiendo el servicio de marketing. Entonces, sí tener en cuenta eso, que se modifica la percepción cromática, mejoran el contraste sin oscurecer de forma excesiva. O sea, una persona que utiliza un filtro de estos nota una mejoría en el contraste y sobre todo la sensación de que la luz es más cálida, es más confortable. Nada más así pongo la cuñita. Recuerden que hay luz cálida y luz fría. La luz cálida es cuando vemos ambientes con los bombillos amarillos, ¿verdad? Eso es luz cálida. Y la luz fría, pues sería todo lo que es luz blanca, las luces LED, todos los focos estos de tubo y demás. Entonces, el primero, que es el NeuroRise, que es tiene una tonalidad amarillenta, igual ofrece una atenuación moderada de esas longitudes de ondas cortas y pensadas para quienes buscan durante el día pues esa sensación de calidez en toda la iluminación. Entonces, esa atenuación es ideal para uso en el día. Está pensado para trabajarlo en interiores o en ambientes de oficina y obviamente con el enfoque de tener mejor contraste pero sin oscurecer demasiado. Entonces estamos filtrando azules en una parte del espectro, pero da ese confort de calidez. Y por otro lado tenemos el EuroRest. Es un filtrado más intenso, indicado para usuarios eh, que prefieren, digamos, este producto antes de dormir o en entornos de baja iluminación. Es un color como anaranjado, es más intenso el corte de luz del espectro y es ideal para ambientes de poca luz. Se suele utilizar en la noche, antes de dormir, y reducen esa fatiga visual que tenemos. Es muy útil también para bajar revoluciones en la noche al final, porque obviamente estamos expuestos al uso de muchos dispositivos electrónicos, ¿verdad? Y la mayoría de los usuarios de dispositivos casi que se acuestan, casi que le dan las buenas noches al teléfono, ¿verdad? O a la tablet o lo que sea, a la tele. Entonces estamos prácticamente con una estimulación visual, con una luz potente, bastante radiación de luz azul. Entonces este filtro pues como que baja las revoluciones porque a nivel cerebral y de estímulo con ese filtrado intenso. Está claro que si una persona tiene problemas que le cuesta dormir, pues lo ideal sería lo primero, pues reducir al menos una hora antes de irse a dormir, reducir el uso de dispositivos para evitar ese sobreestímulo, pero aparte, pues este tipo de filtro pues ayudaría a reducir eso. Entonces, estos filtros, los beneficios principales que tienen, pues son el mayor contraste visual, una sensación de descanso, de calidez, la importancia de eso de que tenemos uno para cada momento del día, o sea que se adapta. Una de las ventajas es que podemos personalizarlo en cualquier situación, podemos colocar esos lentes. Si les hago la cuñita de que son de fabricación en Barcelona, estos dos colores.
Entonces sí tienen que tener en cuenta pues, que el tiempo de entrega es más amplio de lo normal. Y bueno, eso es compatible con lentes monofocales y objetivas. A nivel de la aplicación en clínica optométrica y un poquito de las conclusiones, pues es una herramienta complementaria para confort visual. Obviamente, a veces estos son como tendencias, si tiene su importancia, digamos, o su razón de ser, pero digamos es una herramienta más, es una alternativa también a los filtros convencionales de luz azul, que les hago el recordatorio de bloqueo de luz azul. Tenemos el X-Blue, ¿verdad? Que es el antirreflejante que refleja un poquito de coloración azul. Entonces lo que está haciendo es de toda la incidencia de luz que hay, esa parte de azules, hay una porción que la refleja. Luego tenemos filtros por absorción de luz, que serían el CSR, que es el amarillento, clarito. Tenemos el Blue Safe, que es una lente lo más transparente, muy transparente y también absorbe luz azul. Y ahora tendríamos estas dos opciones, que uno para el día y uno para la noche, que también nos protegen de la luz azul. Obviamente es una opción diferenciadora en óptica, como cualquier tendencia, ¿verdad?, que ocurre en el mundo de la industria y ahora en este mundo de la óptica. Surge una tendencia, ¿verdad? Y todo el mundo quiere esos lentes, entonces obviamente se pueden diferenciar de otras ópticas ofreciendo, digamos, esta opción complementaria. En Costa Rica lo empezaron a pedir un montón, y yo creo que es una tendencia, no sé si se sostendrá en el tiempo, pero digamos como fabricante la tenemos. Y obviamente, como les he dicho, mejora el contraste y se adapta a diferentes condiciones de ambiente. Yo aquí les he puesto una idea para que vean estos lentes. Estos son deportistas de España, eh, que, que hace tiempo que se les veía con este tipo de lentes. El amarillento, ¿verdad?, que lo suelen usar en el día, bueno, se debe usar en el día, y los rojizos que se suele usar en la noche. Realmente lo que hemos visto a nivel o sea, que esto es una tendencia que surgió prácticamente en deportistas de alto standing, pero se ha ido trasladando, ¿verdad?, a los usuarios. Pues obviamente el usuario, cuando ve un famoso o ve a alguien que admira, ¿verdad?, influencers o algo así, de alguna forma se siente identificado por alguna razón, pues obviamente intenta copiar pues todo su estilo de vida, las conductas y demás. Entonces, en el mundo de la óptica está sucediendo eso con este tipo de coloración. Con respecto al neurocolors, básicamente es esto. Quisiera darles un espacio, digamos, para si quieren comentar algo al respecto, y si no, pues podemos seguir con otro tema. Buen día, Miquel, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, Johnny, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Escuché que es transition o oscurece o es solo No, la tonalidad igual. Ah, ok, perfecto. es una coloración constante. Es como, y está, o sea, es de los filtros de absorción selectiva que ya teníamos. O sea, Pues hay filtros de selección selectiva que se parecen, pero estos se han querido manejar aparte. se Aunque en separaron. cuestión Okay. de precio lo vendemos igual, lo manejamos aparte porque no queremos que se mezcle con lo que es un filtro clínico, Perfecto. donde hay un corte específico de longitud de onda. Sí nos han estado preguntando, hay algunas chicas que me han preguntado en las sucursales si estamos vendiendo estos filtros. Si lo han vendido como filtro de cuidado visual, al final es muy similar, pero que sepan sí. que No lo vendimos. Hicieron la consulta, este fin de semana que pasó me hicieron la consulta si teníamos este tipo de filtros que estaban utilizando los deportistas. Habíamos hablado con usted, entonces le comenté a la persona que me consultó que íbamos a tener una capacitación sobre eso para poder promover el producto. Ok, perfecto. Es para que sepan que no oscurece, siempre va a estar en la misma tonalidad. Es que de repente confunden un poquito el tema de
de si van a estar más oscuros en alguna, o hay personas que preguntan, el filtro amarillo lo puedo pedir en una tonalidad más oscuro, o el filtro de tonalidad naranja lo puedo pedir un poquito más oscuro. Entonces la gente siempre quiere ver cuál es el nivel de oscurecimiento el que tiene el lente. Hay personas que les gusta un poquito más suave, hay otros que tienen el problema que no quieren que se les vea el ojo, ¿verdad? Pero hay que decirle que directamente no es un lente de sol, pues entonces hay que ser un poquito claro que no es un lente en el cual no se va a ver el ojo, no se va a percibir. Correcto. O sea, como lo han visto, son dos tintes, son dos diferentes. El uno no se convierte en el otro, o sea, el paciente tendría que tener dos gafas si los quiere, Sí, ¿verdad? Yo lo que he visto ahora en la práctica profesional es que básicamente o consumen uno o el otro. No he visto pacientes que compren los dos. ok. Pero O sea que, obviamente un deportista sí he visto que consumen los dos, digamos. O sea, que se compran dos gafas, una para el día y otra para la noche. perfecto. Mm. ¿Alguna duda que tenga alguien que quiera saber algo del producto? He visto una pregunta en el chat, dice, ¿se puede usar con antirreflejo o solo es el filtro? Realmente yo siempre recomiendo el antirreflejante en cualquier lente. Lo que como es una coloración, yo aconsejaría que sea un Iron, que es el antirreflejante más transparente, porque así no genera otro residual, otro tono de color, Sí, 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 ¿verdad? sí. Porque ujú, Con un azul se vería espantoso. no sé ni cómo se vería, ¿verdad? Hay Pero se gente vería que... espantoso. Nunca lo ofrezcas con antirreflejo azul porque se va a ver raro. Sí. Sí, ¿en qué materiales lo pueden pedir ellos? Lo tenemos disponible en 1.5, en 1.6, 1.6.7, en monofocales, en progresivos. Perfecto, lo Realmente pueden pedir. en el producto que están consumiendo de fabricación lo pueden pedir en cualquiera. Perfecto. Y si alguien Obviamente no conoce el antirreflejo Iron, no van a, sobre transitions ni fotosensibles, ¿verdad? Sería sobre eh, lente blanca. Miquel, actualmente no estamos trabajando el tratamiento Iron, no lo tenemos en nuestra lista de precios. Si pudiéramos tener ahí un inductivo del antirreflejo Iron para que ellos sepan. El Iron, si ellos colocaran pues si colocan en la solicitud, pues coloquen que lo podemos poner, porque a veces venden el Extra Max, ¿Ok? que era el que teníamos nosotros en nuestra lista de precios. Ok, igual el Iron lo tienen disponible. Sí, 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 Voy a sí, ver solo que no lo si tengo habíamos algún colocado. recurso aquí de antirreflejantes un momento para proyectarles y les comento de una vez. Estoy seguro que lo voy a encontrar así rápido. Bueno, por el momento me preguntan si se trabaja en cualquier índice. Sí, les confirmo que se puede trabajar en cualquier índice de refracción, en 1.5, 1.6, 1.6.7 y 1.6.4, pues sería, hay 1.7.4 sería en Barcelona. Perfecto. Si he encontrado, voy a explicarle a los antirreflejantes de una vez. Aprovechamos, porque tampoco es algo Muy muy extenso, sí. extenso. Partir. Ok. Aquí tenemos todos los antirreflejantes que nosotros manejamos. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 antirreflejantes. Eh, Comienzo por el Iron. El Iron es un antirreflejante que ustedes han visto que los antirreflejantes normales, por lo general, tienen un residual, una reflexión como verdosa. ¿Ok? Luego tenemos algunos, como los de filtro de luz azul, que tienen una reflexión más bien azul. Con el Iron lo que es de hecho es un desarrollo 100% de Prats y es para hacer el tratamiento más transparente que existe. En el 100% de Prats, el diseño, y lo que ha hecho Prats es buscar reflexiones de tonos rojizos y morados.
¿Por qué? Porque dentro de la luz visible, dentro de lo que los colores que nosotros vemos, los que son menos perceptibles para nuestro ojo son justamente esos, las longitudes de onda largas que les enseñaba antes. Entonces son los morados y rojizos. Entonces el residual es muy corto, es muy transparente. Dice que la reducción en cara posterior es más del 80% de la incidencia indirecta de ultravioleta, o sea que también estamos protegiendo ultravioleta por cara interna. Extrema resistencia, extrema capacidad repelente de microgotas, tanto acuosa como lipídica. Obviamente esto prácticamente todos nuestros antirreflejantes lo tienen, ¿verdad? Todos son superhidrofóbicos, entonces son antiempañantes, tienen ese efecto. Cuando surgió de hecho lo de la pandemia, fue curioso porque ahí vimos que el antirreflejante más antiempañante que había en el mercado era el nuestro. Aún así se utilizaban franelas especiales y demás antiempañantes, pero claro, era una locura, ¿verdad? Con las mascarillas. Pero sí tiene ese efecto. Aparte de eso, si cae una gota, está lloviendo, la gota desliza, no se queda ahí. Tiene muchos beneficios también en cuanto a la limpieza, el antirreflejante. Y también aprovecho para comentarles, porque si hay una situación en toda Latinoamérica y es que se ha relacionado como el antirreflejante, o sea, el paciente ha llegado a tal punto, digamos, la mala fama del antirreflejante porque se cae, digamos, o se caía en muchos lugares, muchos fabricantes, que el usuario final le decía al de la óptica, mejor antirreflejante no porque se me raya. ¿Ok? Ese concepto es erróneo. Realmente lo que proporciona dureza, o sea, resistencia al rayado en una lente es el antirreflejante. Una lente sin antirreflejante se raya muchísimo más. Sé que está el término del endurecido, ¿verdad? La capa de protección, pero realmente el endurecido es una capa que es lo que fusiona el antirreflejante con la lente. Tienen que tener en cuenta que el antirreflejante al final son partículas, son minerales, son vidrios, silicio, titanio, eh, cromo, todos son minerales de la tabla periódica, al final son vidrios, y el lente es orgánico, o sea, es plástico. Entonces, para que se adhiera, para que esos materiales casen, está la capa de endurecido, que es una capa, una laca microporosa, donde hace que el antirreflejante penetre y se sostenga. Entonces, en el mercado, pues existían muy malos antirreflejantes, entonces se producía mucho desprendimiento y efectos como estrías o de todo, ¿verdad? Y la gente popularmente lo asociaba a que se rayaba más, ¿ok? Pero lo que quiero de ustedes es que se quiten ese concepto. El antirreflejante no hace que se raye más. Si ha saltado o se ha producido algo es por un tema de que no estaba bien. Nosotros por eso insistimos también mucho en Latinoamérica, ¿verdad? Con los 3 años de garantía en nuestro proceso de fabricación. Obviamente la raya no, pero cualquier desperfecto, digamos, que no sea de uso. Y esta garantía, digamos, es para que ustedes la sepan. Ustedes ya como empresa verán si lo trasladan al usuario, porque al final lo que quieren es que el usuario vaya todos los años a hacerse el examen, ¿verdad? Y ver si hay alguna variación y que cambie los lentes, no que dure 3 años en cambiarse los lentes. Esto, digamos, es un tema de garantía con relación a la óptica para esa seguridad a la hora de ofrecerlo. Luego el Stramax, que me comentaban que lo han utilizado, es un antirreflejante con máxima resistencia. Por lo general se receta a pacientes o que están muy expuestos a polvo, otro tipo de partículas en el ambiente, o por ejemplo niños, que los niños obviamente son más todoterreno, ¿verdad? Arrasan con todo, jugando o lo que sea, o el cuidado. Entonces es un antirreflejante súper duro. Este concepto de tantos antirreflejantes es porque Prats, digamos, la filosofía ya no es receto antirreflejante o no, o sea, ya no es la pregunta al cliente, no es la pregunta, ay, ¿quiere antirreflejante o no? Más bien la pregunta es, ok, vamos a ver tus necesidades para ver qué tipo de antirreflejante recetamos.
porque es diferente, ¿verdad? Es como cuál antirreflejante escogemos, no es como quiere antirreflejante o no. Sobre todo en superficies progresivas, o sea, en lentes progresivos, como hay cambios de potencia, es donde más dispersión de luz sucede. Igual, cuanto más alto es el índice de refracción, más dispersión de luz sucede. Entonces, para nosotros es como que todo debería llevar antirreflejante para, digamos, más confort visual al paciente, que no sienta esos halos de luz. Tenemos el Quartz Blue, que me imagino que es de los que más conocen también, que es ese reflejo azul. Entonces hace un corte de bloque de luz azul. En todos van a ver eso, capacidad repelente, gran facilidad de limpieza, porque todos son superhidrofóbicos. El Quartz Extreme dentro de nuestra familia de Quartz fue el primero que sacamos. En algún momento comercialmente le llamábamos Quartz Ultra, a lo mejor les suena haberlo visto con Quartz Ultra. Era por un tema de que había otro producto en el mercado que tenía el apellido Extreme, entonces no lo podíamos usar, pero ya, digamos, ya no existe ese problema y lo llamamos Quartz Extreme. Es un antirreflejante muy bueno, realmente es el que más vendemos, porque como estaba desde el inicio, a veces a las personas les cuesta migrar a otros, pero es muy bueno. Luego tenemos el Quartz Sun, Sun es de sol, ¿verdad? En inglés. Es una protección solar. Y nos dimos cuenta, esto fue Prats, que se dio cuenta que, claro, al ofrecer 3 años de garantía, sucedía algo. En las lentes de sol polarizadas o tintadas, me imagino que ustedes saben que normalmente se ponía solo el antirreflejante en cara interna y en cara externa solo quedaba la capa de endurecido. ¿Qué sucedía? Que al año, o un poquito más allá del año, nos llegaban las lentes como que se había desprendido, cosa con un defecto. Y al analizar las lentes veía que era en cara externa, justo donde no está el antirreflejante, que el endurecido se tenía un desperfecto. ¿Por qué sucede esto? Porque la radiación ultravioleta, es lo que les decía antes, el endurecido está diseñado para ser una capa previa al antirreflejante y como estaba expuesta a la radiación ultravioleta, el endurecido no aguanta, no está diseñado como para eso. Entonces, Prats ha creado un antirreflejante que no parece antirreflejante. ¿Por qué? Justamente para mantener el color que desea el paciente. O sea, si el paciente escoge un color café, como el de la imagen, que no se vea un reflejo del antirreflejo, o sea, que se vea el color café. Entonces, en cara externa lo que se ve es un antirreflejante como si fuera transparente, totalmente, como más bien tirando a blanco. Y por cara interna, anterior, tenemos igual un tratamiento para que no se dañe digamos, el endurecido, pero es un antirreflejante muy similar al iron, o sea, que no se percibe. Entonces el Quartz Sun ha sido una muy buena solución en el mercado para darle esa resistencia a los lentes de sol. ¿Sí? Dígame. Bueno, el último sería el Quartz X-Drive, que el Quartz X-Drive es un antirreflejante pensado para la conducción. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, conduce sin deslumbramientos. Una de las cosas que suceden es que todos los que conducimos tenemos las luces de los tableros del carro y cada día, obviamente, los carros más modernos son incluso con un montón de luces y son pantallas LED y demás, mucha exposición de luz. Y obviamente en la noche, sobre todo, tenemos la exposición de los halos de luz, de los faros de los vehículos, de las motos, de la iluminación de las calles, de publicidades y demás. Y sucede algo. Hay mucha gente que le estorba esas luces, sea por el motivo que sea. Una, porque su córnea tiene una forma donde la luz se dispersa más. Otros pacientes operados de catarata, de cirugía refractiva, cualquier cirugía en el ojo produce más sensibilidad a la luz.
Entonces, es una lente muy útil para este tipo de pacientes que han tenido una intervención en el ojo y tienen más destellos de luz y demás. De hecho, no sé si lo han notado, pero yo siempre digo, porque hay personas que dicen, bueno, se hizo cirugía refractiva del paciente y ya no va a volver a la óptica. Justamente los que se hacen cirugía refractiva se deben hacer clientes frecuentes en la óptica. ¿Por qué? Porque necesitan gafas de sol de por vida, porque los destellos son muy molestos. Y ahora que hay solución, digamos, de antirreflejantes o este filtro para la oscuridad, digamos, el rojizo funcionaría también. Eh, perdón, el amarillo para conducción nocturna, todo eso le reduce toda esa dispersión de luz y cansancio, digamos, de esos reflejos. Básicamente con antirreflejantes sería hasta ahí. No sé si quito la pantalla para ver si han escrito algo, si quieren preguntar algo. O sea, no veo preguntas, pero no sé si quieren hacer alguna con respecto a los antirreflejantes. No, ya quedó claro, Miguel, quedó claro. Ya quedó claro que no es la capa de endurecido del producto que hace, que da la dureza del tratamiento, ¿verdad? Prácticamente el lente no es la capa de endurecido que va abajo, porque prácticamente lo que sirve como sellador es la capa de antirreflejo, ¿verdad? Correcto. Entonces lo que nos ayuda es a que se deslice más rápido. O sea, los tratamientos son de mayor o sea, más hidrofóbicos, ¿verdad? Es lo que va haciendo que el producto sea más duradero o menos duradero. Exacto. Con eso estamos bien, Miguel, muchas gracias. Ok, ha entrado una pregunta, dice, ¿son adaptables para cualquier estilo de aro? Pues sí, no hay ninguna restricción en el antirreflejante para cualquier aro. Con Normalmente tal de que la cuando... distancia mecánica y la pupilar cuadre, dígale. Eso ya sería más bien dependiendo del diseño de lente escogido, o sea, Claro, si claro, de claro, progresivo o monofocal. claro. Pero en cuanto al antirreflejante, digamos, no hay limitación. Eso no hay Lo, limitaciones. lo que marcaría, digamos, una limitante en un diámetro por el aro de la distancia mecánica que comentaba, Johnny, Sí, sería sí. más bien por el diseño. Sí, Diseño pero de los lente. tratamientos en cualquier producto pueden colocar cualquier tratamiento, siempre y cuando le expliquen a la persona y la persona tenga las condiciones para el uso, ¿verdad? Por ejemplo, si uno usa medios digitales y está poniendo un bloqueo de luz azul para conducción de noche, he visto que la gente se queja un poquito del antirreflejo azul, que no lo sienten tan cómodo para conducir de noche. Uh-huh. Sí, hay personas que se sienten más cómodas con una coloración amarillenta en la noche para Sí. conducción. Uh-huh. Ok. Gracias. ¿Cómo están? ¿Quieren seguir con otra o quieren que lo programemos otro día, otra sesión? Porque tenemos algunos Sigamos, temas Miguel, más. sigamos. No se preocupe, Ok. sigamos. Voy a proyectar tecnologías VMAX para reforzar eso. Y puede que aquí pues surjan como más preguntas. Ok. Nosotros en Prats, básicamente cuando se saca un producto, nos gusta categorizar por tecnologías porque es una forma de dar a entender un poquito más qué personaliza cada producto. Entonces, la presentación básicamente lo que voy a hacer es explicar cada tecnología que nosotros las hemos definido por son siete diferentes conceptos. Y así cuando ya vemos producto, vemos qué producto personaliza cada cosa. Y es muy importante entenderlo en la industria óptica como en cualquier otra industria, ¿verdad? Pero en el gremio en el que estamos, sabemos que las lentes son fabricadas en máquinas de control numérico, o sea, son lentes freeform,
pero hay que tener en cuenta que no toda lente freeform personaliza todo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso. Somos fabricantes, podemos hacer cualquier personalización, pero al final, como cualquier industria, existe un sector que es una gama un poco más básica, un sector o una gama más intermedia y una gama más alta. Entonces nosotros lo agrupamos por tecnologías para dar esa definición, pero es muy importante, digamos, interiorizar todo este contenido para la hora de ver producto. A lo mejor aquí hay algunas cosas que las ven un poco complejas, pero luego van a ver al final de la presentación, conforme lo voy explicando y al final de la presentación, cómo va aterrizando, digamos, a conceptos un poco más light, más tranquilos. Entonces, en la tecnología GEO es para definir que nosotros no partimos de superficies predefinidas. O sea, cuando fabricamos un progresivo, partimos de una base en visión sencilla y no tenemos un diseño en cara externa, que algunos fabricantes lo hacen, ¿verdad? Entonces, variamos la talla interna en cada caso para que el resultado sea el mismo dependiendo de la RX del paciente, de la distancia interpupilar, de la curva base, del pasillo variable. Entonces, aquí unos conceptos rápidos. Esto sería, obviamente, siempre que vemos un progresivo, se simboliza, ¿verdad?, como si fuera un reloj de arena prácticamente, donde la parte superior se suele ver más amplia. Y tenemos dos cruces. En la cruz superior, el centro óptico de lejos, donde estaría colocada la pupila del paciente. La cruz inferior sería centro óptico de cerca, donde el paciente, al ver de cerca, en un punto próximo, enfocaría con su corrección correcta. Aquí les añado otros dos conceptos. El inset, que a lo mejor no sé si estarán familiarizados con este concepto, pero el inset es este desplazamiento horizontal que existe entre el centro óptico de lejos al centro óptico de cerca. Ustedes saben que el paciente, cuando está enfocando un objeto lejano, el ojo está relajado, cristalino está relajado, pero cuando vemos a un punto próximo, los ojos convergen para enfocar en el objeto cercano. Entonces hay un movimiento hacia la nariz, hacia nasal. Entonces este desplazamiento de lejos a cerca le llamamos inset. Y luego tenemos el corredor o pasillo, que es pues digamos, todo el recorrido de lejos a cerca. Y zonas de aberraciones, zonas no ópticas. ¿Ok? Otro concepto, la curva base, que la curva base, pues básicamente la curvatura de la lente y también tenemos la curvatura de la montura. Entonces, cuando hablamos de la curva base de una lente, lo que buscamos es que la curva base sea lo más similar a la curva de la montura. Si no, sucedería como lo que pasa en esta imagen, en el ojo derecho, que la lente sobresale, debe ser una lente más curva que la montura, entonces obviamente la lente no encaja bien y eso pues, probablemente el paciente se va a quejar porque no está bien. Podría suceder al revés, si una lente muy negativa, que nos abra el aro, o sea, que fuerce a la montura para que se abra y obviamente pues al paciente se le va a caer. Entonces, yo antes les comentaba lo del inset, que es ese desplazamiento de lejos a cerca. Entonces aquí estamos viendo una imagen, un teléfono celular, donde los ojos convergen. Y quiero que vean este detalle. Distancia interpupilar de 68, ven que el recorrido es mucho más largo, o sea, el ojo tiene que moverse más que una distancia interpupilar de 59. O sea, los recorridos son diferentes. Entonces, con este concepto en GEO, lo que quiero es que entiendan es algo. Las lentes progresivas convencionales, que me imagino que han trabajado, son diseñadas para distancias interpupilares estándares. Y por lo general, en el mundo de la óptica, por lo general, se considera el 63 de distancia interpupilar como estándar. Nosotros, por ejemplo, tenemos, yo creo que lo trabajan o lo han trabajado, el Easy Free for 1 es un progresivo que es la gama más económica, digamos, y nosotros lo trabajamos, digamos, bajo un estándar de 63. Entonces, en un paciente que tiene distancias interpupilares más pequeñas o más grandes, recomendamos utilizar un progresivo superior. ¿Por qué? Porque como el recorrido en distancias pupilares es más grande o en distancias pupilares más pequeñas es menor, que son diferentes,
Entonces el paciente no va a ver sus campos visuales lo más amplio posible en un diseño básico. ¿Okay? Y ocurren dos cosas, dos fenómenos. En una lente positiva, la lente positiva y la lente negativa, pues obviamente son diferentes y la luz se comporta diferente. Hay un efecto prismático, o sea, una desviación de la luz. Entonces eso lo tenemos en cuenta también con esta tecnología GEO. A la izquierda, en estas dos imágenes, van a ver que dice sin inset optimizado. Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de que le adaptemos un lente convencional o un Easy Free for 1, por ejemplo, que es el más básico nuestro, a un paciente con distancia interpupilar, pues digamos de 68. Entonces su campo visual se ve reducido. ¿Por qué? Porque el ojo al converger, pues obviamente agarra un poquito más de aberración. En cambio, en el otro lado vemos un inset optimizado, donde se va, como está optimizado ese traslado del ojo de lejos a cerca, aprovecha más los campos visuales del diseño. ¿Ok? Y hay otro tema que es el corredor. El corredor les decía que es el recorrido del centro óptico de lejos a cerca, y ese recorrido pues obviamente varía dependiendo del tamaño de la gafa. Ustedes habrán dado cuenta que en progresivos convencionales o siempre se ha hablado de pasillo largo, pasillo corto, o sea, habían como dos pasillos, digamos, dos opciones. Si la altura era mayor a 21 o 22, pues se utilizaba pasillo largo. Si era inferior a esa medida, pues se utilizaba pasillo corto. ¿Qué sucede? Que entre un pasillo largo y un pasillo corto, pues hay muchos milímetros, ¿verdad? Y les refuerzo eso. El pasillo largo era de 18 milímetros y el pasillo corto de 14. Entonces, de 18 a 14 hay varios milímetros ahí, ¿verdad? Que perdemos. Ya hay una propiedad física, les digo el nombre, pero no hace falta que se lo aprendan. Hay un teorema que se llama teorema de Minowitz, que es algo físico, digamos, que sucede en cualquier lente progresiva. Y este teorema dice dos cosas. Una es que conforme sube la adición del paciente, el corredor se hace más estrecho, y otra es que cuanto más corto es el corredor, o sea, ese pasillo, más estrecho es el pasillo, o sea, menor campo visual intermedio. Entonces, eso es una propiedad, digamos, algo que sucede en la matemática al diseñar una lente. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Con un corredor variable. Entonces, si tiene una altura de 20, pues vamos a intentar buscar el corredor más amplio posible, que lo hace nuestro sistema de cálculo automático, no tienen que, digamos, pensar en eso, pero que sepan que nuestras lentes optimizan el corredor para ajustarse a la altura lo más posible y aprovechar todos esos espacios para que tenga una intermedia lo más amplia posible. Entonces, esto lo que nos optimiza son los campos visuales, reduce las aberraciones laterales y obviamente pues eso implica que periféricamente ve mejor el paciente. Entonces, aquí a la derecha van a ver de todos nuestros VMAX, todas las lentes que personalizan todos esta tecnología GEO que les estaba comentando. Todos lo personalizan. Pero ahora vamos a la siguiente y vamos a ir viendo cómo algunos productos pues ya no personalizan todo. Las tecnologías que vamos diciendo. Entonces, estéreo, ahí ven una imagen como del cerebro partido a la mitad y tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro sistema visual, tenemos dos ojos y llega luz a cada ojo, eso llega al cerebro y tenemos dos imágenes, ¿verdad? Y esas dos imágenes el cerebro las fusiona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay anisometropía, aquí está, cuando hay una anisometropía, no quiero que se me enreden los conceptos, pero anisometropía es diferente de potencia de un ojo con respecto a otro, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que al tener una potencia diferente de un ojo a otro, cuando el cerebro agarra esas dos imágenes y las quiere fusionar, si esa diferencia es muy fuerte, el tamaño de las imágenes es tan fuerte que a veces predomina una sobre la otra o no fusiona correctamente, el paciente ve doble, muchas historias, ¿vale? Entonces, esta tecnología lo que nos permite es que en este tipo de
diferencias de potencia bajitas de 1 dioptría y media, nuestra lente, bajo efectos en la lente prismáticos, permite que las imágenes al cerebro lleguen lo más similares posible. ¿Okay? Entonces nos permite una visión binocular relajada o confortable. ¿Okay? Ustedes habrán visto en óptica, ¿verdad?, que hay pacientes, esto es el caso extremo, ¿verdad?, que tienen una diferencia tan fuerte de potencias un ojo a otro, que es cuando desarrollan el ojo vago, porque no lo corrigieron a tiempo en niños o lo que sea. Digamos, eso es el caso extremo, pero es para que entiendan el concepto de una potencia diferente de un ojo con respecto al otro. Que en potencias bajas, de 1,5, moderadas, podemos solucionarlo con esta tecnología. Y aquí ven que los dos primeros productos, Vimax Primo y Vimax Sinui, se marcan en gris. Esto es que ya descartamos estos dos progresivos que dentro de la gama Vimax son como los de más baja categoría, que son muy buenos. Digamos, ya no es lo ideal adaptar diferentes potencias con este producto. Tenemos el Track Vision, que tiene que ver con el recorrido del ojo y cómo ese recorrido es simétrico para que la calidad de la imagen llegue correctamente. Entonces, en medio de la lente, nosotros trabajamos eso, de la distribución de los campos para que las aberraciones sean lo mínimo y que existan una conjugación de las dos imágenes lo más amplias posibles. Y ven que, por ejemplo, aquí descartamos el Classic y tenemos a partir del Fit User hacia arriba, hasta Vimax Adaptive, que es el de más alta gama, todos los lentes disponibles con esta tecnología. En la tecnología Girox ven que hay un aro, una gafa ahí, y tiene que ver porque esta tecnología es con la adaptación de los parámetros de la montura. Adaptar todos los parámetros de la montura a la posición de uso frente a la cara del paciente. Que además incorporamos el centro de rotación del ojo, o sea, cómo el ojo se mueve en estos casos. Y aquí sí quiero hacer un poco más de énfasis. ¿Okay? Les decía que Girox tiene que ver con los parámetros de la montura. Hay dos parámetros muy importantes. Uno es el ángulo facial, que es la curvatura de la gafa, ¿verdad?, con respecto a nuestra cara. Y otra es el ángulo pantoscópico, que es la inclinación del lente con respecto a nuestro ojo, nuestra córnea. Entonces, esos dos parámetros, bueno, está también la distancia vértice, ¿verdad?, que es la distancia de la gafa al ojo. Esos tres parámetros es lo que hablamos de posición de uso. ¿Por qué? Porque cuando el optometrista receta, cuando el optometrista está en el consultorio y le está haciendo el examen al paciente, hay unas condiciones muy controladas. Hay un optotipo, o sea, en la cartilla de lejos o la pantalla, a una distancia específica. Hay unas condiciones de luz específicas, controladas. Y hay un factor muy importante. Usamos el foróptero, ¿verdad?, que es la maquinita que le ponen con los lentes para ver. O se usa la gafa de prueba, la montura de prueba con los lentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tanto el foróptero como la gafa de prueba son lentes que son perpendiculares al rayo de luz. ¿Qué significa? Que tienen un pantoscópico y un facial de 0 grados. ¿Qué sucede? Que cuando ahí obtenemos la receta, el optometrista saca la receta, pero cuando el paciente va para afuera y escoge una gafa, pues es muy difícil que dentro de la óptica haya una gafa con las mismas condiciones, pantoscópico y facial de 0. Por lo general, todos tienen cierta curvatura, cierta inclinación, que es lo normal, porque las gafas están diseñadas para un recorrido del ojo natural, ¿verdad? Cuando nosotros vemos de cerca, como los ojos convergen, pues nos interesa que haya una cierta inclinación en la lente para que la luz pase mejor y percibamos mejor en las imágenes, y cierta naturalidad en la curvatura. Entonces, como las condiciones cambian, hay parámetros, estos parámetros nosotros los personalizamos, digamos, de forma estándar en todos los Vimax. Nosotros a todos los Vimax, a menos que sea un diseño que ocupa algo más, le ponemos un pico de 7 grados, porque consideramos que el 80-90% de las gafas que se mueven en una óptica más o menos
tienen esos parámetros. De que si sale y escoge una gafa de extrema muy se sale de esos parámetros. Entonces aquí tenemos dos imágenes. Una que dice sin facial optimizado. ¿Y esto por qué? Esto se lo podría emplear con otros detalles que tengo en otro lado, pero ¿esto por qué sucede? Bueno, lo tengo ahí. A la derecha estamos viendo un diseño perfecto donde el paciente tiene unos campos visuales muy buenos de lejos, intermedio y cercana. Pero ¿qué sucede? Que esto está optimizado. El diseño se ha adaptado a la curvatura. Pero a la izquierda, eso es lo que veríamos en un paciente que escoge una gafa curva, pero no le recetamos, digamos, el progresivo ideal. Le adaptamos un progresivo básico o un progresivo incluso Pimax, digamos, que personaliza facial de 5, pero ya estamos hablando de una gafa extrema muy curva, deportiva. Entonces, esto es lo que percibiría el paciente. No vería bien en sus campos visuales. Y aquí hay una demostración en un lensómetro para que entiendan un poquito lo que sucede. Entonces, aquí ven una imagen a la izquierda, que es una esfera de menos 3,76, y esto es un vídeo. Entonces, aquí la lente está correctamente posicionada, pero quiero que vean lo que sucede cuando inclinamos la lente. Esto es como para entenderlo. Empieza a aparecer un cilindro de 0,11, que sé que es bajito en este caso, y un eje a 59. Pero, claro, si esta lente en su eje plano está correcta, que era, digamos, la simulación de lo que sucede en consultorio, pero cuando se adapta a la gafa, le inclinamos simulando la curvatura de la gafa, el paciente empieza a ver una distorsión porque no tiene astigmatismo. Entonces, esto es lo que sucede la lente que no está indicada para gafas curvas. Es como una demostración para entenderlo. Aquí tenemos otro, pero la inclinación que está haciendo es vertical. En esta era una inclinación horizontal. Y mira, en esta vertical está modificando a un cilindro de 0,21, que eso ya es bastante molesto. Entonces estamos hablando que era el mismo lente. Entonces esto, digamos, sería simular una inclinación pantoscópica no personalizada y nos sube un cilindro de menos 0,20. El paciente lo que percibe justamente lo de esta imagen. Se le están metiendo cosas que no necesita y le estorban. No va a ver claro. Esta tecnología de Girox, a partir del Bimax Infinity y hacia arriba, podemos personalizar cualquier pantoscópico y cualquier facial y cualquier distancia vértice. Del Bimax Fit User al primo son los parámetros estándar que les decía, de 5 de facial y 7 de pantoscópico y 13 de distancia vértice. ¿Qué significa? Que prácticamente estoy casi seguro que todas las ópticas que tienen, el 80%, entran, digamos, en esta categoría de estos parámetros. Pero seguro tienen algún aro de sol deportivo o a lo mejor tienen alguna óptica que es especializada en eso y tienen muchos más aros de este tipo. Ya teníamos que recetar del Infinity hacia arriba estos productos. ¿Okay? Vamos con otro término, otra tecnología que es tiene que ver con el astigmatismo. En consultorio, yo no estoy seguro si hay optómetras aquí o hay vendedores. Bueno, yo lo explico y a lo mejor a algunos pues es fácil y a otros quizá les gusta más, pero les explico. Cuando nosotros en consultorio sacamos una receta de cualquiera, esa visión sencilla progresivo, pero ahora estamos hablando de progresivos, sacamos la receta en visión lejana, ¿ok? Hacemos el examen, o sea, de la forma que sea, y hacemos un subjetivo para visión lejana. En caso de progresivos, pues al final sabemos la adición más o menos relacionada a la edad, se le coloca y luego hacemos un subjetivo para ver qué adición se le deja al paciente. Pero ¿qué sucede? Que cuando el paciente está relajado, el cristalino, que es una lente de tensión en el interior, está relajada, todo perfecto, ahí sacamos la refracción de esfera cilindro eje, pero cuando el paciente enfoca, el cristalino se deforma. Es una lente que tenemos dentro y para hacer más potencia, para enfocar de cerca, se deforma. Puede cambiar un poco la refracción del cilindro
el astigmatismo y su eje. ¿Ok? Puede suceder. Ustedes dirán, bueno, toda la vida hemos recetado y la verdad no hemos relacionado ningún problema a esto. Puede ser, pero a lo mejor puede ser que no se haya identificado el problema, ¿verdad? O sea, que realmente el paciente no se adaptaba y nunca se pensó que podría ser por esto. Digamos que son casos menores, pero tenemos la tecnología para personalizarlo. Entonces, ¿qué significa? Que en un producto que personalicemos doble gradiente podemos corregir esfera cilindro de eje de lejos, esfera cilindro eje de cerca. Ven que aquí este menos 1,75 a 10 grados se convirtió en menos 20 con el doble gradiente que podemos hacerlo. Y por medio de la web de pedido hay una opción que cuando escoge el producto que se escoge doble gradiente y uno puede introducir las dos recetas. ¿Ok? Y podríamos solucionarlo de esta forma. Entonces, todos estos productos del Infinity, Definition, FRM, Master y Adaptative personalizan el doble gradiente. O sea, podríamos hacerlo. Si ustedes recetan un producto de eso y ponen la receta normal, pues se hace normal. Ok, antes les hablaba del inset, que es ese desplazamiento de lejos a cerca, y ahora introduzco otro término que es el inset clínico. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de personalizar ese desplazamiento diferente en cada ojo. Por lo general, con todos los parámetros que ustedes nos dan, Prats ya hace el cálculo de cuál es el inset, ¿verdad?, para cada paciente, pero podría haber algún caso, que este es el caso típico, de un paciente que tiene un ojo que no ve por alguna cosa, una patología, un trauma, lo que sea, y solo tiene un ojo que ve. Puede suceder que cuando el paciente, aunque el recorrido natural del ojo de lejos a cerca es converger, o sea, irse hacia abajo y hacia nasal, puede ser que ese ojo baje recto. ¿Ok? Este es el caso como más brusco, ¿verdad? Un paciente que en un ojo no ve nada. Entonces nosotros podríamos poner el inset a 0 en lugar de 1,5 o lo que sea, a 0 para que el progresivo esté en el centro óptico de lejos su potencia y el de cerca justo abajo. Y entonces el paciente aprovecha al máximo el campo visual. O también puede ser pacientes que ya se ha ido viendo más, ¿verdad? Que obviamente ustedes saben que no somos simétricos en todo, o sea, siempre tenemos diferencias, ¿verdad? Un ojo más abierto que el otro, una ceja más alta que la otra, una oreja más grande que la otra, ¿verdad? No somos 100% simétricos. Y en los ojos, en el recorrido, también puede haber cierta discoordinación. Y se dice que a partir de los 50 es donde se suele marcar un poquito más. Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente que ya vemos que no converge de forma simétrica, podríamos también modificar de un ojo con respecto al otro cómo queremos colocar el inset. Y en estos casos, pues, podríamos adaptarlos en todos estos productos de Infinity hasta Adaptative. ¿Okay? Y por último, tenemos la tecnología de Adaptative, que es una tecnología basada en la inteligencia artificial. Y esto básicamente, pues al final lo de la inteligencia artificial es cómo manejamos todos los datos que tenemos, ¿verdad? Cualquiera que haya almacenado datos de alguna forma y sepa gestionar esos datos, se dice que está utilizando la inteligencia artificial. De alguna forma estás utilizando eso por algún algoritmo para sacarle provecho. Y Prats lo hace pues con todos los diseños que ha hecho por más de 20 años de cálculos, lo hace sabiendo, porque al tener todos esos datos, tenemos todas las refracciones, todas las adiciones que se han usado, los corredores que se han usado dependiendo de la altura. Con toda esa base de datos y con información que nos proporcionan, pues escogemos un diseño para tener una adaptabilidad lo más rápido posible. En el producto Adaptative, que si quieren reforzarlo lo podemos ver otro día, hay unos datos que se solicitan, que es si ya ha utilizado progresivos anteriormente, si conoce la adición que usaba y si conoce el corredor que usaba anteriormente. Entonces esa información es útil para con nuestra base de datos pues, sacar el producto que le permita una mejor adaptación y más rápida. ¿Okay?
Entonces, aquí tenemos un cuadro de tecnologías como un resumen, ¿verdad? Con todos los símbolos de todo lo que personaliza. Arriba tenemos el producto de más alta gama con todas las tecnologías que personaliza. Esto que dice PDU significa todo lo de la posición de uso. Entonces, cuando vemos la palabra usuario es que se personaliza a lo que se necesite. Y aquí abajo ven que están los parámetros estándares que hacemos los productos. Y en diseño, pues, por ejemplo, en el Adaptati, que es diseño único, en el Master, que es individualizado, ¿verdad? Cada uno va diferente. Cuando ven este logo, diseño balanceado, que busca que los 3 campos visuales sea balanceado y el paciente logre ver bien. Y pues obviamente desde arriba hacia abajo, producto de más alta gama arriba y abajo el producto como iniciales. Okay. De hecho, esto es la última, el último cuadro, que básicamente es un cuadro de resumen de todo lo que hemos visto. Yo se lo puedo pasar a Johnny porque esto es bastante útil. Porque dice, si observamos un paciente con una distancia pupilar diferente a 63, vi más clásico superior. Y así, digamos, con todo. Con todos los conceptos que yo les he explicado, yo le digo que es un forro. O sea, es una lista rápida de qué recetar dependiendo de lo que vemos en el paciente. Johnny me estaba diciendo que sí, que tienen que entrar ya a las ópticas, entonces no sé si tienen alguna pregunta rápida o para ir cerrando. Por el momento no, todo bien. Ok, perfecto. Igual me la si surge alguna duda y bueno, queda a disposición ahí para otra sesión. Les agradezco a todos su atención, ojalá que les sea útil en la práctica diaria. Y igual, si tienen dudas, pueden escribirlas, hacérmelas llegar, ya sea por medio de Johnny o luego en algún momento, si así lo desean, les puedo partir contacto. Un gusto y que tengan muy buen día, muy buena jornada laboral. Muchísimas gracias, Miquel. Le agradezco mucho. Vamos a programar, igual la otra semana va a haber otra capacitación. Vamos a seguir con de 9 de la mañana a 10. Vamos a confirmarle si es miércoles o jueves, ¿verdad, Miguel? Ok, perfecto. Yo ahí Muchas gracias, nos ponemos de acuerdo. Gracias, Miguel. Muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, hasta luego. Chao, chao.